Bueno, buenas noches. Un placer estar aquí, tanto en Lima como aquí en la sociedad. Me corresponde el día de hoy hablarles un poco sobre la trabeculoplastía láser selectiva como tratamiento de primera línea. Yo soy fellow de glaucoma en el Instituto Oftalmosalud con el doctor Juan Carlos Izquierdo. No se puede hablar de la trabeculoplastía láser selectiva sin hablar un poco del antepasado de la trabeculoplastía láser con argón. Fue en 1979 cuando Weiss y Witter demostraron que la trabeculoplastía láser con argón disminuía la presión para el glaucoma de ángulo abierto. Incluso para ese entonces existía la esperanza de que se pospusiera o incluso se eliminara la necesidad de realizar una cirugía para glaucoma o algún otro procedimiento ciclodestructivo. Para 1984 ya se definieron los posibles mecanismos de acción de este láser con argón y se hablaba básicamente de tres efectos. El efecto de la división celular, en el que existía un aumento de la expresión de metaloproteinasas de matriz que efectuaban una remodelación de lo que es la malla trabecular y de esta manera facilitar el flujo de salida. Sobre el efecto biológico ya vamos a hablar un poco más al respecto porque es el que se comparte con la trabeculoplastía láser selectiva. Y también el efecto mecánico, que como pueden ver en la imagen, lo que se formaban eran unos cráteres en lo que es lo que se formaban eran unos cráteres en lo que es la malla trabecular, de manera tal que la circunferencia de la malla trabecular se disminuía y esto hacía que se ampliaran los espacios intertrabeculares y por lo tanto se abría también el canal de Schlemm. Entonces, ¿qué pasaba? Estaban ciertos inconvenientes. Se veía que había mucho daño estructural e incluso en cortes histológicos se vio que en la zona de la malla trabecular había mucha fibrosis e incluso migración anómala de células endoteliales que formaban una capa por encima de lo que es la malla trabecular y de esta manera también había obstrucción al flujo. Además, por tanto daño estructural, no había posibilidad de repetir el tratamiento y que con esto bajaran las presiones intraoculares. Entonces, ¿qué es lo que se requería? Se requería aplicar menos energía para poder repetir el procedimiento. Así fue como nació la trabeculoplastía láser selectiva. Entonces, básicamente este tratamiento se basa en un principio que se llama la fototermolisis selectiva. Para lograr esto se requieren dos cosas. Número uno, tener un cromóforo intracelular, que en este caso es la melanina. Y número dos, tener un pulso de energía corto que generara calor sin que se dispersara a otros tejidos. Entonces aquí podemos ver cómo en su trabajo la Tina y Park agarraron cultivos de células tanto pigmentadas como no pigmentadas de la malla trabecular y empezaron a aplicarles ciertos pulsos de láser de bajo umbral hasta lograr que solamente el láser fuera absorbido por las células pigmentadas, por el pigmento intracitoplasmático y no como lo que se tenía en ese momento, el láser argón, en el que se veía que el láser hacía efecto sobre otras células adyacentes. Y de esta manera, la Tina y Park lograron definir los parámetros para la trabeculoplastía láser selectiva. Entonces se vio, bueno, como les decía el doctor, es un láser jack de 532 nanómetros de longitud de onda de doble Q-switch con pulsos de 3 nanosegundos. Entonces esto es muy importante, la duración del pulso, porque se vio que cuando había más de 10 nanosegundos ya había
daño de otros tejidos. Entonces, con 3 nanosegundos era lo ideal para que solamente hiciera efecto sobre las células pigmentadas. Y el tamaño del haz o del spot de 400 micras. Entonces, este es un estudio en el que se tomaron ojos de cadáveres humanos, no más de 16 horas de post-mortem. A 4 ojos se les hizo ALT y a 4 ojos se les hizo SLT. Y entonces podemos ver en los cortes histológicos cómo el ALT se forma, el cráter, en la malla uveal. Hay daño coagulativo tanto en la base como en los bordes del cráter y hay disrupción de las bandas de colágeno con exudado fibrinoso, lisis de células endoteliales. En cambio, en el SLT, como podemos ver en esta otra imagen, en realidad no hay daño coagulativo o disrupción de las bandas de colágeno de la malla trabecular, ya sea uveal ni uveoescleral. Entonces, la única evidencia del láser era ruptura de gránulos de pigmento intracitoplasmáticos y disrupción de células endoteliales trabeculares. Entonces, el mecanismo de acción principal del SLT y que lo comparte también con el ALT es un efecto biológico y bioquímico en el que aumentan los niveles de interleuquina A, interleuquina 1B, factor de necrosis tumoral alfa e interleuquina 8. Estos niveles aumentados reclutan monocitos y macrófagos. Estos macrófagos fagocitan los gránulos de pigmento y esto genera toda una limpieza de lo que es el flujo de salida y luego salen los macrófagos a través del canal de Schlemm. Ok, entonces esta era como que la parte teórica, muy bonita, muy bien, pero entonces, clínicamente, ¿es igual de efectivo que la ALT? Entonces aquí está el estudio y se vio que realmente incluso a 5 años plazo, la efectividad en cuanto a la reducción de presión era la misma. Aquí lo otro que quiero que vean y comparen son los parámetros del láser argón versus el láser selectivo. La longitud de onda, 514 versus 532. La duración del pulso, que les hablaba que era muy importante. El tamaño del spot, como lo pueden ver aquí, en el selectivo es de 400 micras y en el argón es más pequeño, de 50 micras. Y pues claro que el nivel de energía muchísimo menor en el selectivo. Con respecto al procedimiento y los parámetros, entonces lo establecido es que se inicia con un poder de 0.6 milijoule. De ahí se va avanzando hasta ver burbujas. Hay algunos textos que dicen que en el momento en el que se ve burbujas se retrocede a 0.5 milijoule. Sin embargo, hay otros autores que realmente en el momento en el que ven burbujas, ese es el poder que se aplica. ¿Okay? Y no hasta un máximo de 1.4 milijoule. A eso están un poco variados en los textos, algunos dicen de 0.6 a 1, pero bueno. También hay otro estudio que comparó poderes entre 0.3 y 0.5 versus poderes de 0.6 a 1, que es como lo convencional, y se vio que en realidad no hubo diferencia en lo que eran las reducciones de la presión intraocular al año. Y sí se vio que en el grupo de 0.6 a 1 hubo sí más picos de presión intraocular posterior al procedimiento e incluso en un paciente hubo una formación de una sinergia anterior periférica. Otro punto y aparte es el glaucoma pigmentario. Entonces recordemos pues que esto está trabajando a nivel de las células pigmentadas. Entonces siempre en glaucoma pigmentario sí o sí vamos a iniciar con parámetros bajos, ¿ok? Iniciar en 0.3 y de ahí ir escalando igual hasta que veamos las burbujas, ¿ok? Luego otro tema también un poco controversial es el tema de que si aplicar los disparos en 180 grados o aplicar en 360 grados. Bueno, si se aplica en 180 se aplican aproximadamente unos 50 disparos y si se aplican 360 aproximadamente unos 100 disparos. Realmente la gran mayoría de estudios ha visto que no hay diferencia entre aplicar 180
y 360 en cuanto a lo que es la reducción de la presión intraocular. Sí, se vio que 180 sí va a reducir más la presión que 90, eso sí. Entonces, o sea, de base 180. Pero sí hay estudios en que se ha visto que si aplicamos a 360 grados, sí va a haber diferencia en cuanto a lo que es la fluctuación. Entonces, en realidad, lo que más se está utilizando es hacerlo sobre los 360 grados. Aquí hay un pequeño video del doctor Juan Carlos, en el que está aplicando el láser. Entonces, si vemos el tamaño del spot, aquí se logra ver mejor. Ahí no está aplicando, es acá la malla. Se enfoca en la zona pigmentada de la malla trabecular y pues la idea es ir aplicando y ver cómo van saliendo las burbujas. Recordar que esto es bajo visión conioscópica, ¿verdad? Con un lente para aplicar láser. Ahí se ve la salida de las burbujas. ¿Es un lente especial o puedes usar cualquier tipo de...? Me refiero que sea obviamente... Sí se necesita que sea para láser. Exacto, ajá. Ok, con respecto al manejo postoperatorio, siempre se utiliza un alfa-2 agonista, ya sea brimonidina o preclonidina, que se ha visto que reduce la incidencia de picos de presión post-SLT, que se ha visto que hasta en un 10% de los pacientes post-SLT vamos a tener picos de presión. Y el uso de los antiinflamatorios posterior al procedimiento, en realidad todavía no existe evidencia de que el uso de algún antiinflamatorio, ya sea esteroideo o no esteroideo, sea mejor que placebo. Entonces, pues lo que sí se ve es que en la mayoría de los estudios sí utilizan un tratamiento postoperatorio corto, ya sea esteroideo o no esteroideo. En el caso de Oftalmosalud, utilizamos un no esteroideo. Con respecto a la eficacia, entonces hay múltiples estudios en los que cada uno tiene sus porcentajes de reducción de presión, pero si vemos, más o menos ronda entre un 20 y un 30%, ¿ok? Y el porcentaje de ojos que tienen éxito, definido éxito como más de un 20%, también es un poco variable. Más o menos varía entre un 50 hasta un 94% dentro de lo que está descrito. Si vemos, más o menos hasta los 3, 4 años, todavía es relativamente significativo, ¿verdad? O sea, entre 38 y 74% de los pacientes a los 3 años, 38 y 68% de los pacientes a los 4 años. Pero si vemos que ya realmente a los 5 años ya no, ¿verdad? Más o menos un 50% de los pacientes ya va a requerir algo más a los 2 años, si se utiliza como terapia inicial. Ok, ahora las indicaciones. Entonces, aquí les puse un montón de ojitos porque en realidad se ha utilizado en muchísimos tipos de glaucoma. Si vemos acá, se ha utilizado en glaucoma primario de ángulo abierto estadio temprano, estadio avanzado, glaucoma incluso de ángulo cerrado, que ya les voy a hablar un poco sobre esto, glaucoma pseudoexfoliativo, glaucoma de tensión normal, glaucoma inducido por esteroides, inducido por aceite de silicón. Entonces vamos a hablar un poco de cada uno de ellos. Con respecto al glaucoma de ángulo cerrado, se ha utilizado en pacientes que luego de la iridotomía logremos ver más de 180 grados de malla trabecular y ha tenido tasas de éxito entre 60 y 84%. Entonces, siempre y cuando logremos ver más de 180 grados es una posibilidad. Sin embargo, debido pues a la anatomía y a que
la zona de tratamiento está más estrechamente relacionada con lo que es la córnea, se ha visto que hasta en un 4.8% de los pacientes se ha reportado una disminución del conteo endotelial. Con respecto al glaucoma pseudoexfoliativo, hay múltiples estudios, hay muchos, y de hecho la gran mayoría de estudios demuestran eficacia, tasa de falla y complicaciones similar al glaucoma de ángulo abierto. Hay otros estudios en que se evidencia que inicialmente tienen reducciones incluso mayores que el glaucoma primario de ángulo abierto, pero que fallan más tempranamente. Entonces, sabemos que igual sí se puede aplicar a glaucoma pseudoexfoliativo. Con respecto al glaucoma de tensión normal, se ha visto que es efectivo, pero con reducciones de presión en valores absolutos menores y en porcentuales también. Entonces se ha visto que a los 6 meses una reducción de un 19% de la presión, a los 15 meses, al año un 15% y a los 2 años de un 11%. Entonces esto también está muy relacionado con el tema de los factores pronóstico. Entonces, se ha visto que el factor más importante para definir mayor éxito para el procedimiento es que a mayor presión intraocular base, mayor éxito va a haber. Entonces, pues claro que en glaucoma de tensión normal va a ser una reducción menor. Sin embargo, en estudios en los que solamente se han tomado pacientes con glaucoma de tensión normal, este principio siempre se cumple. Entonces, glaucomas con tensión normal que tengan presión base mayor que otros glaucomas de tensión normal van a tener un éxito mayor. Otros factores como edad, sexo, raza, cirugías previas o incluso láser argón, traqueoplastía láser argón previa, no demostraron ser factores pronósticos. Otro factor muy importante en cuanto a lo que es el SLT es el tema de la fluctuación. Sabemos que la fluctuación es un factor de riesgo para la progresión. Inicialmente se hicieron estudios con el test de ingesta hídrica y se vio que el SLT disminuyó picos de presión e incluso de fluctuación de presión intraocular con hasta un 41% de disminución de la fluctuación. También, bueno, como ya les comentaba, el hacer el tratamiento sobre 360 grados va a hacer que haya menores fluctuaciones que si lo aplicamos solamente en 180 grados. Y lo más reciente es que han habido estudios con este lente de contacto que tiene un sensor que básicamente lo que sensa es el volumen ocular y con esto lo traspola, digamos, a que son las presiones intraoculares, y se ha visto que también con estudios con este lente también hay menores fluctuaciones post-SLT. Con respecto a las complicaciones, entonces este es un cuadro en el que se ve más o menos las complicaciones. Básicamente, las principales complicaciones son picos de presión intraocular post-tratamiento y inflamaciones de la cámara anterior leves en general. La gran mayoría resuelven no más de un mes. ¿Dolor, doctor? Pueden sentir, algunos pacientes sí sienten dolor, pero realmente es mínimo, exacto. Casos medio anecdóticos, desprendimientos coroideos, serosos. Bueno, aquí vemos uno en un paciente que tenía una queratitis herpética, edema corneal, también casos raros como edema macular, pero realmente, o sea, son casos así como que, son reportes de casos aislados, pero lo más frecuente, elevación de la presión y un poco de inflamación. Y otro aspecto muy importante es pues que se puede repetir, posible por el daño estructural mínimo que se causa, y se ha visto tasas de éxito similares a las del tratamiento inicial, e incluso hay estudios que indican que el retratamiento también reduce la presión
en pacientes en que su tratamiento inicial había fallado. Entonces hay un estudio, por ejemplo, en el que se tomaron pacientes en las que su reducción de presión en su tratamiento inicial era menor del 20%, o sea que estaba como fallido, y se les retrató y se vio que hasta en un 40% de los pacientes en el retratamiento en el retratamiento sí lograban reducciones de más de un 20%. O sea que el hecho de que fallen en una primera ocasión no significa que vaya a fallar en un retratamiento. ¿Cuánto tiempo espera, doctora, para el retratamiento? Eso en los estudios es variable. Hay estudios que en pacientes que han fallado, a los 6 meses se retratan. Hay otros estudios que hablan de 1 año. Les quería traer también un artículo que el grupo de glaucoma de Oftalmosalud publicó, y son resultados de la trabeculoplastía láser selectiva en el tratamiento de pacientes con glaucoma de ángulo abierto a un periodo de 2 años. Se eligieron pacientes que tuvieran glaucoma de ángulo abierto, pero que ya estuvieran con tratamiento, que no tuvieran cirugías previas ni láser previo. Y básicamente, más o menos estos son los resultados, en que las presiones iniciales estaban en 17 y al mes ya bajó a 12 y a los 2 años se mantienen en 13. Con tasas de éxito igualmente definidas como 20% de reducción, de 87.5 al mes, y a los 2 años ya disminuyó a 75%. Como les dije, eran pacientes que ya estaban utilizando tratamiento, entonces sí se vio que disminuyó levemente el uso de drogas, de 1.9 a 1.6. Pero ahora, entonces más o menos ya ahora sí como que a lo que vinimos. ¿Cuándo? ¿Cuándo es lo ideal aplicar el SLT? Se ha visto en múltiples estudios que no es inferior al análogo de prostaglandinas. Recordemos pues que el análogo de prostaglandina tiene muchos efectos secundarios. Hay que recordar también la adherencia al tratamiento. Se habla de que hasta un 25% de disminución de la adherencia en los pacientes con tratamiento. Ya sea análogo de prostaglandina o cualquier otra droga, tiene múltiples efectos adversos sistémicos, todos ellos. Esto reduce la adherencia al tratamiento, y si ya, como ya lo hablamos, vamos a tener pocas fluctuaciones, pocas y fáciles de resolver complicaciones, posibilidad de retratamiento, y algo muy importante hoy día, no estamos dañando la malla trabecular. Podemos utilizar después una cirugía microincisional de glaucoma. Entonces, todo esto, y además este otro estudio en el que se ha visto que pacientes en los que se les pone SLT, habían pacientes que utilizaban análogo de prostaglandina previo y pacientes que no utilizaban análogo de prostaglandina previo, se vio que reducían más las presiones los que no habían utilizado un análogo de prostaglandina. Entonces, y además, otro aspecto, es costo efectivo. Se ha demostrado que es costo efectivo a nivel económico. Entonces, la conclusión es que realmente lo ideal es que en un paciente recién diagnosticado de glaucoma, si sabemos que existe esta opción, lo ideal es ofrecérsela, ¿okay? Decirle que va a estar entre unos 2 a 3 años, inclusive hasta 4 años, sin necesidad de gotas. Pues me parece que hay que darle la opción a los pacientes, y ya hay evidencia al respecto. Para finalizar, dicen que esta es la regla más sabia de todas, y es no hacer a los demás lo que no quieres que te hagan a ti.
Y me parece que esto aplica, al contrario, en hacer a los demás lo que le gustaría que le hicieran a uno. Realmente me parece que si me preguntan a mí y si les preguntan a muchos de ustedes, si les diagnostican hoy glaucoma, ¿qué les gustaría como primera línea de tratamiento? Si me preguntan a mí, realmente yo pediría que me hagan este procedimiento. Entonces, eso era la charla del día de hoy. Muchas gracias. Queremos agradecer a la doctora Ramírez por su magnífica presentación y vamos a pasar a la ronda de preguntas. A ver, yo creo que es un tema muy interesante, seguramente tendremos muchas preguntas. Aquí el doctor Contreras. Primero felicitarla. Gracias. Y luego preguntarle los glaucoma Doctor. afáquico, ¿cuál es el resultado? Afáquico. Pues en realidad ahí se ha visto que el vítreo que puede estar en cámara anterior ya daña lo que es la malla trabecular e incluso ya desde lo que era el láser argón se vio que no era un procedimiento viable para estos pacientes. Entonces en este caso no es el ideal. Porque ya la malla trabecular está dañada. No, pseudofáquicos no, siempre y cuando no haya vítreo en cámara anterior. Más que nada por el efecto del vítreo que daña lo que es la malla trabecular. Al fondo hay una pregunta. Gracias. Una pregunta, usted mencionó que si usted tuviera glaucoma le haría estos tratamientos. Ajá. Mi pregunta es si es que la respuesta es igual según la edad del paciente, porque hay evidencia que en los pacientes jóvenes la respuesta del tratamiento no es la misma. Entonces, en los glaucomas juveniles, ¿usted indicaría el tratamiento? ¿Tendría la opción? Porque quizás es mayor la respuesta en glaucomas no tan juveniles, y también va con el tema del glaucoma pigmentario, ¿no? Para estos muy jóvenes, la indicación, ¿no? Porque como usted o como yo, esta sería la ideal. Claro, el glaucoma juvenil sí per se es un poco más agresivo, ¿verdad? O sea, realmente considero que siendo un glaucoma de ángulo abierto, se puede intentar inicialmente y pues si a lo mejor la falla es un poco más temprana, pues y moverse en la línea de tratamiento, pero realmente sí se puede aplicar, pues es de ángulo abierto. O sea, Y podría repetirse el tratamiento. y podría incluso. repetirse el tratamiento, Yo exacto. estuve buscando algún estudio que me diera, esto fue a propósito porque en una charla lo escuché a un médico reconocido que decía que no se podía hacer. Entonces, de hecho, por no creerle, empecé a buscar información sobre la edad de presentación y no encontré en realidad si había algún estudio que dijera que no funcionaba, ¿no? Entonces, incluso los estudios tenían rangos de edad también tempranos. Sí, sí. Hay, no sé si alguien conoce si hay información acerca de si es posible aplicarlo o no, o sea, pero si hay respuesta, ¿no? A nivel de glaucomas juveniles, ¿no? Por eso iba en pregunta, ¿no? Un poco Claro. Pues sí. Acá, doctor Creo que Avilés, había que aclarar un poco. El paciente objetivo, el nicho de este procedimiento son, en principio, los pacientes de glaucoma primario de ángulo abierto. Dentro de los secundarios, quizás el pseudofractivo o el pigmentario, pueden ser pacientes tributarios. Pero todos los otros tipos de glaucomas secundarios, llámese inflamatorios, Sí. postraumáticos, postquirúrgicos, congénitos, dentro de ellos glaucomas infantiles, juveniles, no son el mejor paciente. Sí. Es muy diferente tener un paciente joven con glaucoma primario de ángulo abierto. Yo creo que eso es algo que tendremos que tener claro para Sí, sí, glaucoma primario de ángulo abierto es su principal indicación. Sí. Yo quería hacer una observación, no sé si puedo hacerlo, doctora. Claro, el glaucoma juvenil es muy diferente al glaucoma crónico ángulo abierto que conocemos. Pero me pareció muy importante lo que dijo la doctora en el momento que menciona que ella monososis tuviéramos glaucoma. Yo quería mencionar que una de las personas más representativas del glaucoma a nivel sudamericano es Rosan Pavlesi. Y me permito mencionar eso porque él lo hizo público en una charla, que él presentó glaucoma. ¿Y qué fue lo primero que hizo?
no solamente el doctor San Pablo es hijo, sino el padre también. Los dos tienen glaucoma. Ok. Dentro de su, si me permite una pregunta, Claro. dentro de su protocolo, un poco para compartir, acá tenemos muchos médicos residentes, y lo que suelen preguntarse es, ok, yo me hago el procedimiento, y ¿cuánto es el tiempo que debo esperar para decir, ok, a esto me llevó el resultado? O sea, ¿cuánto es una semana, un mes y medio? ¿Eso es 4 uno? a 6 Y- semanas. Ok, eso es lo que tenemos que tener claro. Tenemos 4 que a 6 esperar. semanas. Nosotros hacemos un procedimiento y esperar 4 a 6 semanas para poder decir, ok, este es el Este es el resultado resultado. de lo que yo realicé. Ajá. Y lo otro es que siempre se preguntan, le hago el procedimiento y a partir de cuándo ya puedo empezar a encontrar esos cambios positivos o en la reducción de la presión arterial. Esto es variable, pero en la experiencia de ustedes, más o menos en cuántos días, en qué rango de días ya encuentran un cambio significativo de la presión arterial. Se dice que lo que baja a las 2 semanas, o sea que si a las 2 semanas ya bajó, significa que más o menos entre 6 y 8 semanas va a bajar más. O sea que ya si hacemos una medida a las 2 semanas y sí ha bajado, no en su digamos, no en el porcentaje completo, pero Eso es sí esperar que va a poder hay que, bajar. ajá, pero sí, es de esperar que sí esté funcionando y que va a bajar más. Entonces sí, más o menos nosotros dentro de nuestro protocolo lo vemos más o menos a las 2 semanas y de ahí lo vemos al mes. Entonces más o menos estamos viéndolo en su, si hay reducción inicial y su reducción ya a lo que llegamos. Por supuesto que si tiene medicación, hay que continuar con la medicación. En realidad nosotros lo que estamos utilizando es, por ejemplo, si utilizaba lo que sea, un análogo de prostaglandina, en realidad lo que le dejamos es brimonidina, unos 15 días. A los 15 días lo vemos y de ahí valoramos si continuarla o no. Esos dos conceptos son muy importantes tenerlos claros, ¿no? Mi unidad de medida a las 2 semanas y poder decir o tener la idea clara de cuánto funcionó el procedimiento en 6 semanas. Claro. Al tema que comenta el doctor Dino, bueno, esa tecnología se comercializa para que al mercado llegue la idea de que le haces el procedimiento y no vas a usar gotas. Personalmente, pienso que tenemos que tener mucho cuidado con esto, porque si bien es cierto, puedo reducir la necesidad de drogas, no necesariamente va a ocurrir esto en el 100% de pacientes. Personalmente, yo les ofrezco al paciente este procedimiento y no les hablo de reducirle las drogas. Digo, es posible a un grupo de pacientes que esto se dé, pero en el caso de usted, vamos a ver si es uno de aquellos pacientes. Pero no es el caso. Entonces, porque es muy diferente, yo le vendo al paciente esa expectativa y llega a las 6 semanas y le diga, no, ¿sabes qué? Vas a continuar con tus 3 gotas. Pero, doctor, bueno, la presión se redujo, estoy con 30%, pero no te entienden de que por qué no le quitas una droga. Claro. Entonces, eso es un concepto que tenemos que manejar bien, porque es como la cirugía refractiva, o sea, te ofrezco operarte para que no uses anteojos en el rostro, pero si no le dices que le puede dar un poquito de medida, así vea 20-20 y ve 0.50, no va a entenderlo. Entonces eso es algo que hay que tener mucho cuidado, sobre todo nosotros tenemos muchos residentes acá en el auditorio y eso tienen que tener en cuenta. ¿Es posible reducir la droga? Sí, pero eso se va a ver en el camino. ¿Cuántas? Dependiendo de su respuesta. Claro, sí, es cierto. Hay una pregunta más al fondo. Un comentario también, ¿no? A propósito de lo que dice también el doctor Edel. Otro error que se comete frecuentemente es querer indicarlo como una alternativa a la cirugía, ¿no? Y generalmente el paciente quirúrgico es un paciente distinto al que vamos a llegar al objetivo, ¿no? Pues si empezamos a indicarlo como una alternativa a la cirugía, muchas veces vamos a encontrar fracasos, porque nuestra objetivo de tratamiento a veces es muy, o de la respuesta, lo que queremos llegar es muy alto, ¿no? Quizás si empezamos a enfocarlo más en pacientes donde quizás no han llegado a la biometa, pero están, digamos, controlados, o queremos reducir alguna gota, o queremos empezar a, como digo, manejar un poquito menores de presión, pero no nos enfocamos solamente en los pacientes que tienen indicación quirúrgica, pero como no se quieren operar, le indicamos láser, ¿no? O sea, quizás vamos a tener mayor fracaso en esos pacientes, ¿no? Entonces hay que ir manejando, digamos, el perfil más del paciente, más que
de la respuesta en sí del procedimiento, ¿no? O sea, quizás ahí el que tú sientes el paciente ideal, o sea, buscar nuestro paciente ideal y no forzar al láser a tener una respuesta en pacientes que en realidad no son ideales, ¿no? Eso es más que nada un comentario al respecto, ¿no? Claro, sí, yo creo que aquí tal vez lo más importante, bueno, primero que nada, la expectativa del paciente, hablarle siempre al paciente pues con cifras reales o con cosas verdaderas, pero también pues con respecto al comentario del doctor, o sea, tenemos que tener claro que el porcentaje de reducción al que se llega es de un 20 a un 30, o sea, no vamos a tener mayores reducciones. Entonces, pues, o sea, tenemos que tener claro nosotros como médicos tratantes, saber a qué paciente, o sea, en qué paciente queremos obtener este 20-30%, ¿verdad? Como complemento a lo que menciona el doctor Encinas, también es importante recordar que, si bien es cierto, el paciente ideal es un paciente con glaucoma primario, ángulo abierto, o este tipo de glaucoma secundario a los cuales nos referimos, también podemos echar de mano este procedimiento como complemento en procedimientos quirúrgicos. Bueno, la doctora Higginbottom, que es la que más sabe de esto, bueno, hablando de ALT, ¿no? Décadas de años atrás, ella demostró que el resultado de una ALT no variaba en aquel paciente que decía antes o después de una trabeculectomía. A lo que voy es que uno puede hacer una trabeculectomía, pero no llego a mi PIO target y podemos utilizar esto como un complemento, manejando los rangos de presión intraocular, ¿no? Es una herramienta más. Así es Exacto. una herramienta más que se va a usar desde el pre, que se supone que hay mejor efecto hipotensor en aquel paciente virgen de drogas que el paciente ya usuario de drogas. Pero no quita que también lo utilizamos como un recurso de un postoperado que aún no logro llevarlo a la PIO target, ¿no? Claro, claro. Es una herramienta más que tenemos a la mano. Y no meter pues pacientes que no van a resultar, porque después le valoran la estadística. Le meten a todo, ángulos cerrados, alguna congénita, todo, y dicen, no, mi estadística No va. camina, Porque el no paciente no está funciona. bien elegido. Claro. Como todo en la vida, ¿no? Hay que ser- Así es. Aquí en el auditorio tenemos la presencia al fondo del doctor Noriega. Doctor Noriega, ¿usted nos puede hablar sobre su experiencia? ¿Tiene experiencia en este tipo de tratamientos con el láser, la trabeculoplastia láser selectiva? Realmente yo no he utilizado el argón selectivo, ¿no? Hemos usado tiempo atrás y hasta ahora el láser argón, pero el selectivo no tenemos todavía, no lo hemos utilizado. Muchas gracias, doctor. ¿Alguna pregunta más? Aquí, el doctor Encinas, sigue. La experiencia de los doctores que igual tienen más experiencia que nosotros sobre pre y post-faco, o sea, con qué frecuencia, si es mejor antes, después, o qué tipo de fase le darían previo a una cirugía de catarata, por ejemplo, ¿no? Si es que van a operar de catarata ese paciente y también tiene quizás la presión alta, lo harían antes de operarlo de faco, te darían un tiempo, esa es una de las preguntas que a veces he tenido, si es que, o sea, quiero hacer un láser para no, quizás por ejemplo, bajar la presión y luego hacer una faco, tendría que ser un tiempo determinado, lo haría después de operarlo. Okay. Se ha visto que post-faco, la faco per se puede tener cierto grado de reducción de presión, más en ángulos cerrados que en ángulos abiertos, pero entonces, pues, en realidad, basándome como que en ese criterio, diría que inicialmente la faco, ver qué tanto reduce y de ahí aplicar posteriormente el láser. Hay una indicación social, ¿no? Que es aquel paciente que viene de provincia y uno no tiene la seguridad de que va a volver tengo que operarlo, por eso lo doctor Encinas. Y muchas veces esa es una herramienta justamente para tenerlo cubierto hasta los 3 meses que van a ir. Sí es válido, tiene ese espacio, ¿no? Pero también por el otro lado, hacer una SLT, después de hacer una FAC donde genero dispersión pigmentaria y esa malla triangular va a estar tapada. Si tendría que escoger en ese caso, de repente yo preferiría usarlo, como se dice, después de, ¿no? Pero el antes también hay que pensar en ese tipo de pacientes, sobre todo hay gente del interior que Claro. no viene cuando uno lo cita o como dice Santiago, ¿no? Antes de llevarlo a una cirugía, no encuentro la presión adecuada. Nosotros que trabajamos, por ejemplo, en un hospital público, la doctora Vargas, muchas veces vamos a operar a un paciente y los análisis demoran pues mucho tiempo.
Claro. Y una forma de tener la presión más controlada hasta que llegue el momento quirúrgico, les hacemos este procedimiento. Claro, claro. Hay espacio luego para... Sí, claro, las circunstancias varían. Ujú, ujú. ¿Alguna pregunta más? El doctor Vargas. No, realmente Un comentario. no es el comentario, sino es lo que dijo el Instituto de Ojo de Estados Unidos, que es un estudio prospectivo acerca y llegó a la conclusión que la trabeculoplastía se debe utilizar como primer efectivo comparado con los betabloqueadores. Era tan efectiva como utilizar un betabloqueador como primer tratamiento. Lo que pasa es que pasó desapercibido hace muchísimos años porque no es medicamento y no se hace propaganda. Por supuesto, ¿no? La parte económica también a veces prima en la indicación. Sí, en muchos lugares como en el Reino Unido pues suelen utilizar el tratamiento de la trabeculoplastía como un procedimiento inicial, ¿no? Comparativo al uso de los beta bloqueadores. ¿Alguna pregunta más a la doctora? Doctora Ramírez, queremos agradecerle profundamente esta magnífica charla que nos ha dado y pedimos un fuerte aplauso para ella. Gracias, doctora.